Amigos, buenas noches. Hoy vamos a conversar un poco acerca del racismo y la discriminación de la derecha peruana en contra del presidente Castillo. Resulta que cuando Castillo gana en primera vuelta, empezaron una serie de ataques tratando de mejorar su imagen a fin de que pierda en la segunda. Castillo ganó de nuevo en segunda vuelta y entonces se desató ya toda una campaña feroz en contra de nuestro presidente. Se le acusó de comunista y él ha dicho claramente que no es comunista. Se le acusó de la devaluación del sol, que fue todo una campaña de desprestigio, porque en realidad el sol no se devaluó, apenas 30 centavos en medio año, luego se estabilizó y ahora está bajando de precio inclusive. Pero lo más importante es que debemos resaltar cómo la derecha es racista, cómo la derecha es discriminadora, sobre todo con nuestro presidente. Será pues porque es un profesor, porque es un campesino, y que a lo mejor, como ellos están acostumbrados, los derechistas, a disponer de este Perú como les ha venido en gana, no les agrada que Pedro Castillo esté en el poder. Pero hay que resaltar aquí que Pedro Castillo, después de todo, lo que proponía como plan de gobierno era lo que se llama la economía del bienestar. Una economía donde hayan empresas públicas y empresas privadas, una economía donde se respetan los derechos de los trabajadores y una economía donde el Estado también explota recursos naturales, como todos los países del mundo. Los mexicanos tienen empresas públicas, Pemex, que se encarga de la explotación y refinamiento del petróleo. Los brasileños de igual manera, inclusive los chilenos que no tienen ni una gota de petróleo en su territorio, tienen una empresa pública que les permite explotar petróleo en otros países y llevarlo a su territorio. Lo que hay que decir algo. Resulta que el manejo de la economía nacional está en manos de dos derechistas. El Ministerio de Economía está manejado por un ministro neoliberal. Y el Banco Central de Reserva está también manejado por un derechista neoliberal. Entonces, el presidente está demostrando con esto que no está pues con el comunismo, porque dentro de todos los ministerios y todas las instituciones, las más importantes en el país, porque tienen que ver con la economía nacional, con el crecimiento, con el desarrollo económico de nuestro país, las instituciones más importantes, como mencioné, Ministerio de Economía y Banco Central del Perú, están dirigidos por personajes ultraderechistas, neoliberales, designados por el presidente Castillo. La derecha entonces no tendría de qué quejarse, ni tiene de qué quejarse. Ahora, por ejemplo, que se está produciendo un fenómeno inflacionario, son capaces de echarle la culpa al presidente Castillo, sabiendo muy bien que el problema de la inflación es inflación por costos, porque ha subido el precio del petróleo, y al subir el precio del petróleo sube el precio de la gasolina, sube el precio de los transportes y sube todo.
es inflación de costos que proviene del extranjero, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero recomendar, en este caso tendría que recomendar al presidente o sugerirle que llame al ministro de Economía y Finanzas y le exija que se presente dentro de una semana o 15 días y explique al país, junto con él, cuáles son las medidas que está tomando para detener la inflación. Ese es trabajo del Ministerio de Economía. Y al Banco Central, al presidente del Banco Central, también el presidente Castillo debe invitarlo a que juntos se presenten en la televisión y el presidente del Banco Central exponga qué medidas se está adoptando para que los precios no sigan subiendo. Aquí hay que decir algo concreto. Una de las funciones fundamentales del Banco Central, de acuerdo a la Constitución, es conseguir la estabilidad de precios y la estabilidad del sector financiero en nuestro país. Creo que esto es lo que debería exigirse o sugerirle, al menos al presidente Castillo. Que primero se presente con su ministro de Economía y el país entero se entere de si están o no en condiciones de combatir la inflación. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central, porque la inflación es algo que favorece a los capitalistas, pero que afecta a todo el pueblo. Y esperamos que en una presentación televisiva ellos nos hagan saber qué cosa es lo que piensan hacer para tener alguna idea al respecto y poder hacer las críticas o recomendaciones necesarias. Gracias.